En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como he dicho, hoy celebramos la memoria litúrgica de San Buenaventura, junto con San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, la primera generación de los santos franciscanos. Después vinieron muchísimos más, gracias a Dios. San Buenaventura representa, en la familia franciscana, representa la estructura, la inteligencia aplicada a salvar el carisma y a darle al carisma continuidad. San Francisco fue el hombre brillante, el hombre poseído de una forma especial por el Espíritu Santo, con ese don que le hacía tan atractivo, pero que a la vez era tan difícil de imitar. Ahí es donde está la causa principal de tantas luchas internas dentro de la familia franciscana y de tantas divisiones. San Buenaventura, santo y por lo tanto un hombre de Dios, sin embargo era un hombre de gobierno y era un gran teólogo. Y creo que esta es la primera gran aportación que hace a la Iglesia y a la familia franciscana. Pero hay un momento de la vida de San Buenaventura que a mí me gusta mucho, que creo que conviene recordar. Él es maestro, antes de que le elijan general de los franciscanos, él es maestro de teología en la universidad más famosa de la época, la Sorbona de París, y coincide en la Sorbona con otro gran maestro de teología, Santo Tomás de Aquino. Es decir, en ese momento histórico, dos gigantes del pensamiento, con una, digamos que con una metodología distinta. San Buenaventura va a ser más seguidor de San Agustín, lo que va a ser una teología del corazón, mientras que Santo Tomás de Aquino va a ser más un seguidor de Aristóteles, una metodología más racional, más lógica. Y cuentan, damos por supuesto de que esta historia es verdadera, que Santo Tomás, un extraordinario gigante, probablemente la mayor cabeza que ha existido en la Iglesia, que Santo Tomás estaba admirado de las brillantes interpretaciones de su compañero de cátedra, San Buenaventura. Los dos eran amigos, órdenes distintas, franciscano, San Buenaventura, dominico, Santo Tomás, pero órdenes que habían nacido casi a la par y cuyos fundadores eran muy amigos y sus miembros eran bastante amigos. Dicen que Santo Tomás un día le preguntó a San Buenaventura: ¿de dónde sacas toda esa sabiduría? San Buenaventura le invitó a que fuera a su habitación y en su habitación tenía un reclinatorio delante de un crucifijo y le dijo: de aquí lo saco del crucifijo, de pasarme muchas horas de rodillas contemplando el crucifijo. San Buenaventura hacía una teología arrodillada, también la hacía Santo Tomás, repito que es un extraordinario santo y un gigante intelectual. Pero ¿por qué quiero destacar esta anécdota? Porque no solo a San Buenaventura, sobre todo a San Francisco y a la familia franciscana, se nos presenta muchas veces desde una perspectiva naif, hippie. Somos los pajaritos que cantan y las nubes que se levantan. Somos los amiguitos de los animales y se nos representa siempre a San Francisco, con una tortolita en la mano y con un corderito al lado, y si se presenta con un lobo, el lobo es ya más manso que el cordero. Esta visión naif, esa visión hippie, ecologista de San Francisco y de la espiritualidad franciscana es falsa. Y es falsa precisamente porque es parcial. No cabe duda de que San Francisco fue un gran amante y defensor de la naturaleza. El Cántico de las Criaturas, como muy bien ha recordado el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, refleja precisamente ese aprecio
de San Francisco hacia las cosas creadas por Dios. Él en su vida personal no solamente vivió una profundísima pobreza, sino que además vivió con un gran respeto a la naturaleza, y eso se conserva todavía hoy en tantos sitios que están marcados por la huella del paso de San Francisco. Pero lo esencial de San Francisco era Cristo y Cristo crucificado. Quitar a San Francisco, a Cristo y a Cristo crucificado, es decir, el amor a Cristo y el amor a la cruz, la disposición a sufrir por Cristo, es una mentira. Es decir, es hacer un San Francisco falso, un San Francisco a modo de lo que hoy el mundo quiere, un San Francisco, repito, de hippies, un San Francisco de aquellos que normalmente suelen vivir a costa del trabajo de los demás. San Francisco es efectivamente el del Cántico de las Criaturas, pero también es el hombre que murió con 44 años, que sufrió físicamente de una manera terrible, con un montón de enfermedades, que nunca se quejó, que amaba ese sufrimiento por amor a Cristo, y que los últimos meses de su vida, después de aquella operación que le hicieron en los ojos, abriéndole los ojos con un hierro candente en aquella época, es decir, sin ninguna anestesia, después de eso tenía el valor de subirse al monte Albernia y decirle a Cristo: quiero amar como tú y sufrir como tú. Quitarle a Cristo crucificado de San Francisco es destruir a San Francisco. Esto lo entendió perfectamente San Buenaventura, que le dice a Santo Tomás: mi sabiduría nace de Cristo crucificado. Yo creo que nosotros, especialmente los que formamos parte de esta familia franciscana, franciscanos de María, tenemos que tener siempre presente esto. Nuestra vida es Cristo y Cristo crucificado. Lo decía San Pablo: para mí la vida es Cristo y una ganancia morir. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser fieles a nuestros maestros. De pie, por favor.